Le invito, por favor, a que vaya en su Biblia al libro de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 7. Hemos tenido la bendición por varias semanas como iglesia de meditar en este capítulo de la palabra del Señor, aprendiendo específicamente todo aquello que Pablo ha querido señalarnos en relación a lo que son las relaciones humanas, lo que son las oportunidades que tenemos para movernos el uno con el otro y hacerlo de una manera que es correcta. A lo largo del relato, Pablo nos ha enseñado sobre lo que significa y cómo se lleva a cabo la soltería, el matrimonio, la viudez y también el divorcio. Y a través de todo eso, claramente, con claridad, con rectitud, con sabiduría, tenemos nosotros la oportunidad de saber qué es precisamente lo que Dios espera que hagamos, sea cual sea la situación en la cual nos encontremos. En la sección que nos corresponde abordar hoy día, que cubre de los versículos 17 al 24, lo que veremos es una oportunidad preciosa para meditar en la importancia de la identidad cristiana. ¿Qué significa en la práctica el poder vivir con la certeza de lo que Dios ha hecho en nosotros y con la esperanza de saber que Él sigue trabajando en nosotros? Una certeza, una realidad, una identidad que no se encuentra en nuestra posición social, sino que claramente está establecida a través de su palabra por medio de principios que el Señor se ha encargado de compartir con nosotros y que tenemos el privilegio de poder apreciar a través del relato de la palabra santa. Tiene mucho sentido que Pablo precisamente quiere hablar sobre este tema específico acá, porque es evidente que habían situaciones dentro de la congregación en donde habían dudas específicas para saber cómo proceder. Es evidente que habían personas que estaban estableciendo el valor en aquello que no tenía que ser el peso para tomar per se la autoridad o la preeminencia. Algunas personas llegaban a Cristo y en esa condición asumían que era una buena idea casarse después de haber llevado una vida sin el compromiso y sin lo que involucraba. Por lo tanto, incentivaban a los solteros de la iglesia a que procedieran a llevar a cabo el matrimonio. Y Pablo entonces necesita escribir que no todos necesariamente deben pasar por el matrimonio y si puede ser consistente, puedes servir al Señor con toda tu fuerza, con toda tu vigor, con todo lo que implica la independencia de poder estar en aquella situación. Entonces ahora habían personas que llegaban a la iglesia casados y que veían el valor de poder servir solteros al Señor tal como Pablo lo hacía y pensaban entonces que era una buena idea dejar al marido, dejar a la esposa. Entonces Pablo necesita explicarles, no es para todos aquello. El matrimonio tiene un valor precioso en el Señor y puedes vivirlo, puedes gozarlo, puedes disfrutarlo en Él. Vale la pena que lo consideres. En ese contexto, entonces, esta pugna por saber cuál era el estado mejor hace que Pablo tenga que tomar específicamente esta porción para enseñarle a los creyentes. No se trata de eso. No se trata de lo que tú puedes estimar como más importante. Se trata de tu identidad en Cristo, aquello que Él te ha permitido ser, en Él, lo que hace que tenga valor tu vida. Tal como veremos en el relato bíblico, había otra situación que estaba generando conflicto. Algunos pensaban que era una buena idea circuncidarse, pero otros pensaban que era una buena idea buscar la manera de no dejar en evidencia aquello. Algunos pensaban que era una buena idea seguir la lógica de la esclavitud y otros pensaban que sería una buena lógica el hecho de dejar la esclavitud y ser libre. Por lo tanto, bien hacemos nosotros, tal como lo hicieron los corintios, de meditar en lo que Pablo estaba enseñando a través de su verdad y permitirnos saber qué es lo que el Señor espera que nosotros consideremos como importante, aquello que realmente marca nuestras vidas a la luz de su verdad, aquello que nos ayuda a fortalecernos en lo que realmente tiene trascendencia, la identidad en Cristo, aquello que el Señor nos ha permitido gozar. Le invito entonces a que vaya a su Biblia, al capítulo 7 de 1 Corintios. Y voy a leer desde el versículo 17 al 24. La palabra del Señor dice así: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo.
Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Acompáñame en oración. Dios, estamos agradecidos por tener tu verdad, por tener la oportunidad, Señor, de saber lo que tú deseas para nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo juntos, en donde escuchamos tu voz, Señor, y estamos disponibles para ser enseñados, Señor, disponibles para ser moldeados, Señor, asumiendo que necesitamos tanto de tu gracia, Señor, y tanto de lo que sabemos solamente tú puedes darnos para estimular un corazón que sabemos está lidiando permanentemente con la carne y que requiere, Señor, de aquellas certezas, Señor, que tú nos entregas. Señor, quisiera pedirte nos ayudes a poder discernir con rectitud el texto bíblico, que me ayudes a mí a poder exponer con claridad aquello que tú deseas, Señor, comunicar a tu pueblo, y que nos permita, Señor, juntos avanzar de la manera que solo tú puedes lograr en tu cuerpo, para que de esa manera, dándote el honor y la honra a ti, podamos poner en alto la verdad de tu palabra, Señor, y gozar del resultado de una vida en coherencia con ella. Gracias, Dios, por tu santa verdad y por el privilegio que tenemos de tenerla en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los cristianos debemos aprender a poner el foco en lo que significa la realidad que Dios nos ha permitido ser, más que en las circunstancias. Dios se ha encargado a través de su palabra de enseñarnos a saber cómo movernos en medio de las circunstancias y a pesar de estas. En muchas ocasiones nosotros podemos sentir que nuestra vida tambalea y la razón de aquello es porque nos dejamos llevar por aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero nos hace bien, muy bien, darnos cuenta a través de su palabra que Él se ha encargado de darnos algo que nos permite avanzar en medio de cualquiera sea la situación en que nos encontremos. Esto es básicamente la identidad que Él nos ha entregado en Cristo, el saber que en Cristo tenemos el privilegio de abordar cualquier situación que tenemos que enfrentar de una manera distinta. En ese contexto, aunque tengamos la tendencia a pensar que es una buena idea el cambio de circunstancias para solucionar un problema, debemos reconocer que el verdadero problema se encuentra más bien en nuestro interior y tenemos de la ayuda del Señor para poder ir, atacar específicamente, conocer específicamente aquel problema y poder tratarlo de una manera propicia para poder movernos como Él espera. Con eso en mente, yo diría, vale la pena mencionar algo que es tremendamente necesario. Los cristianos no estamos llamados para ser revolucionarios sociales o activistas sociales, personas preocupadas por cambiar la condición externa de una sociedad, cuando realmente el gran peso que Dios nos ha entregado tiene que ver con promover un evangelio que cambia a las personas desde adentro. En ese contexto, por más atractivo que parezca un sistema al cual te quieras adosar, nunca estará inmunizado de la corrupción del hombre. Por lo tanto, es tremendamente necesario no eludir aquello que Dios espera que hagamos y considerar que no es precisamente en aquello que enfatiza lo exterior en donde debemos poner nuestras fuerzas, sino precisamente en lo interior, aquello que Dios se encarga de transformar, de cambiar y de afirmar en Él. Lo que los creyentes debemos hacer es asumir que en el lugar en que Dios nos ha convocado a estar, debemos ser un ejemplo vivo, debemos ser prácticos en lo que significa la vida cristiana, y sea cual sea el lugar en donde Dios te ha puesto, tienes el privilegio, tengo el privilegio de poder vivir de la manera que Él espera, sostenido de su mano. No es nada externo lo que define la verdadera identidad cristiana, sino que lo interno, y acá específicamente el texto nos va a ayudar con 3 elementos esenciales que necesitamos considerar, 3 verdades importantísimas que nos van a ayudar a poder sostener dónde está realmente nuestro valor y dónde podemos sostenernos en medio de todo aquello que puede afligirnos, en medio de todo aquello que podemos experimentar. En primer lugar, el texto nos va a hablar sobre el llamado. Mira el versículo 17 allá en tu Biblia, por favor. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. El texto comienza con esa frase que es bien interesante, pero a cada uno como el Señor le repartió. La NBI lo traduce de esta manera. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó. Dios se ha encargado de convocar a los suyos, se ha encargado de que los suyos puedan en diferentes circunstancias moverse de una manera que le honre a Él. Y es precisamente a partir de la realidad que Dios te permite vivir en donde Él desea que tú puedas ser usado.
Es evidente que Pablo tiene en alta estima lo que es la providencia de Dios, para que pueda confiar en que en la soberanía divina Él te pone a ti y me pone a mí en el lugar donde debemos estar para dar testimonio de lo que significa su grandeza, para poder reconocer lo que significa su gloria, para poder vivir en conformidad con lo que Él espera. En ese contexto, la frase llamó es muy interesante y es una frase que se va a repetir en varias ocasiones en este párrafo porque tiene total trascendencia. Es que independiente de la circunstancia que vivas, el saber que Dios te llamó es lo que da certeza, es lo que da esperanza, es lo que permite estar seguro en el contexto en el que estás y enfocarte en lo que realmente vale la pena. La palabra llamar, que en el griego se traduce como denominar, invitar, convidar, llamar, convocar. Tiene el sentido de un llamamiento salvífico. Cada vez que la palabra lo utiliza en contextos como esto, está hablando específicamente de la salvación. Así como Dios te salvó, así es como Él desea que tú puedas quedarte, dice el texto allá. Y el punto es específico, habla de ese momento en el cual Dios ha determinado la salvación de tu vida. Ese momento en donde su llamado ha sido completamente eficaz, completamente perfecto, completo en tu vida y te permite a través de aquello sostenerte en el proceder, en los pasos que debes dar. Precisamente al comenzar la epístola a los Corintios, Pablo le dijo a los hermanos allá lo siguiente: fiel es Dios, capítulo 1, versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Y a través de aquello, lo que desea establecer desde el comienzo es que a partir de lo que es la fidelidad de Dios, Él permite que los creyentes puedan ser llamados por Él de una manera eficaz y completa y vivir con la maravilla de lo que es la comunión con Cristo, el disfrute de lo que significa vivir en Cristo. El llamamiento divino no es un cambio social o por esencia un cambio de estatus económico. Cuando hablamos del llamamiento divino, hablamos de un cambio del corazón, producto de lo que Dios hace por medio de la obra de Jesucristo en la vida de los suyos. Y tiene implicaciones que son eternas, eternas. Mire allá cómo la palabra del Señor lo describe en Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y con eso nos hace dar un sentido de seguridad a nuestro corazón de una manera preciosa. El mismo Dios que se encargó de predestinarte es el Dios que se va a encargar de glorificarte. Y Él cumple en su fidelidad de manera perfecta aquel proceso. El que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no te quepa duda de que si realmente Dios te ha predestinado, Él te ha llamado, Él te ha justificado. Y por cierto, Él va a glorificar tu vida. Y el creyente, sabiendo una verdad como esa, puede encontrar su contentamiento verdadero, cualquiera sea la situación en la que esté. Es porque sabe que hay una seguridad que es eterna y es porque sabe que aún tuviese que pasar situaciones adversas durante 70, 80 años a lo más, como dice la Escritura, 90 en algunos casos, de dificultad o adversidad. Hay toda una eternidad, una gloria preciosa que se cimenta en precisamente aquello que el Señor ha establecido en su verdad y lo que hace precisamente con los suyos a quienes ha llamado. El hecho de estar seguros en Cristo y sabernos inmersos en lo que significa su perfecta voluntad es más que suficiente. Él se encarga de sostenernos, Él se encarga de afianzarnos, Él se encarga de hacernos pasar en medio de las circunstancias tomados de lo que significa esa perfecta voluntad. No es el hecho de estar casado o soltero, o viudo o separado, lo que establece tu verdadera identidad. Tu identidad se establece por la obra de Cristo en tu vida, a partir de lo que significa este llamado eficaz, esta certeza eficaz. Las realidades son pasajeras, las realidades humanas en la práctica pueden ir o venir, pero la vida en Cristo es algo que permanece por su fidelidad, por su promesa. Por lo tanto, considera tu vida como una tarea divina, como una oportunidad preciosa y mantente fiel donde estás hasta que Dios decide sacarte del lugar en donde estás. Pablo termina el verso 18 con la siguiente frase, si usted está allá en su Biblia: esto ordeno a todas las iglesias. Y con ello manifiesta lo que ha señalado como un principio universal. Todos los creyentes deben asumir esta responsabilidad, este conocimiento.
Se trata de una regeneración espiritual, no se trata de una revolución social. Si el Señor te ha llamado en un lugar específico, en un contexto específico, no importa cuál sea ese lugar, tú puedes sostenerte en sus manos y vivir gracias a lo que significa su obra en ti. Mis queridos, Pablo quiere mostrar a través de este pasaje que ser cristiano no significa que tienes que crear un caos sacudiendo las instituciones en las que vives. El punto es este: tu relación con Cristo es compatible en cualquier sea la relación en donde Dios te permita estar. Tu relación con Cristo es compatible con cualquiera sea la situación en donde Dios te permita estar. Puede ser un esclavo, puede ser libre, puede ser un judío, puede ser un gentil, puede ser un hombre o puede ser una mujer. Puedes estar en un proceso de democracia o puedes aún vivir la dictadura. No importa cuál sea el momento en el que te encuentres, según la palabra del Señor, tienes el privilegio de saber que hay algo interno que se llama Cristo, que se ha encargado de darte lo necesario para que puedas estar y estar bien en cualquiera sea la situación en la que Él te ponga. Una segunda apreciación del texto tiene que ver específicamente con la obediencia. Y tú mirarás allá lo que el texto está ilustrando a través de dos ejemplos prácticos. Mire allá, versículos 18 en adelante, la palabra del Señor dice así: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Mis queridos, nuestra verdadera identidad se expresa de una manera práctica a través del llamado que Dios ha hecho. Pero también se refleja a través de lo que es la obediencia que estoy llevando adelante a través de lo que Él está demandando. Un verdadero creyente es alguien que recibe ese llamado eficaz para salvación y que puede reconocer correctamente quién es Dios. Pero también, por otro lado, la respuesta coherente a aquello será obedecer, particularmente aquello que el Señor está estableciendo. Y Pablo nos va a entregar dos ilustraciones a través del relato muy atingentes a la realidad que los corintios vivían y que nos va a hacer pensar muchísimo en relación a esto. La primera nos habla de la realidad del judío y el gentil. Versos 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En Corinto era natural encontrar algunas personas con ascendencia judía. Dentro del compañerismo cristiano era evidente que muchos de ellos estaban llegando allá y estaban acudiendo. Las instrucciones de Pablo para ellos era que se quedaran en la realidad en la cual estaban enfrentando, hablando específicamente de las marcas de su circuncisión. Pero hay referencias históricas que nos dicen que había una tendencia aún mucho antes del tiempo de los macabeos, antes del Nuevo Testamento, en donde muchos estaban tratando de ocultar lo que significa su circuncisión. Habían métodos quirúrgicos incluso para tratar de ocultar o evitar que se hiciera notorio ante otros el hecho de que algunos habían promulgado en un momento específico el hecho de la circuncisión. Es probable que algunos judíos, tratando de demostrar que ahora eran cristianos, deseaban borrar evidencia de que el judaísmo era parte de sus vidas. Pero también es muy probable que con razón de tener un estatus más ligado a la cultura griega, esta sería una práctica aceptable para algunos de ellos. Y Pablo está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. No hay ninguna razón específica para que lo hagas. De la misma forma, cuando alguien llama a un gentil, y en particular Dios se encarga de llamar a un gentil, no se debe tratar de pensar en las maneras en cómo puede tratar de judaizar y pensar en una práctica que sabemos era muy común en la iglesia de Galacia y que es muy probable que tenía todavía ciertas particularidades en el tiempo de la iglesia acá. Es muy probable que judaizantes estaban haciéndole creer a los gentiles que para poder obtener todas las bendiciones del reino sería una muy buena idea practicar la circuncisión. Para poder participar del pueblo del pacto sería una buena idea el que pudiese circuncidarte. Y aunque sabemos que en el contexto histórico muchos creyentes cayeron en este engaño y lo hicieron,
También sabemos que Pablo, así como lo hizo en Galacia, hace exactamente lo mismo acá. No lo hagas, no lo hagas. Si Dios te llamó al cristianismo siendo un judío, no hay problema, sigue allá. No dejarás de ser un judío si eres un creyente. Si te llamó siendo un gentil, seguirás siendo un gentil, pero ahora cristiano, disfrutando de lo que significa la realidad de Él. No busques el rito, esta actitud externa que francamente lo único que hace es manifestar externamente algo que puede diferenciarte de otro. Considera la importancia de lo interno, aquello que Dios puede hacer y que tiene que ver con el cambio de tu corazón, por medio del cual puedes avanzar de manera correcta en Él. La identidad de un verdadero creyente no está asociado a ritos específicos, sino más bien en lo que significa la comunión estrecha con Dios y el beneficio de poder gozar de lo que es la respuesta a Él por medio de la obediencia. Allí la razón de la frase, sino el guardar los mandamientos, que aparece descrito allá al final del versículo. Es decir, si llegaste en una condición de circuncisión, bueno, no puedes hacer nada por evitarlo, no tienes que hacer nada por evitarlo. Francamente, si llegaste en un estado de incircuncisión, quédate así, está bien. Lo que debes considerar es la obediencia, los mandamientos del Señor. Y es evidente que cuando el Señor habla de eso, hace un énfasis muy marcado en lo que significa esa necesidad de estar recordándonos diariamente, consistentemente, lo que significa la obediencia a Él. Es porque es una marca evidente de lo que significa nuestra salvación. Piénsalo así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesucristo, sino el que nota, hace la voluntad de mi Padre. Hay una ligación directa, no con las palabras externas que de pronto pueden salir, sino más bien con la actitud del corazón. Y Él dice allá, se va a ejecutar esa actitud a través de la obediencia cierta a mi palabra. No se trata de decirme Señor, Señor, sino más bien de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note todas estas expresiones externas que suenan ostentosas, poderosas, ¿o no? Dice el texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y usted podría decir con todo eso, bueno, es decir, ¿entra en el reino al tiro o no? No. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que no tiene relevancia las expresiones externas cuando realmente tu corazón está lejos de Él. Es básicamente el interior lo que es tremendamente importante. Y Pablo les enseña a ellos, no se dejen llevar por aquellos. Si llegaron en un estado, quédense en aquel estado. Disfruten y vivan en coherencia con lo que el Señor puede darles en aquella realidad. Hay una segunda ilustración que es manifestada en el texto. Vuelve allá, al versículo 20 del capítulo 7 de 1 Corintios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Y nota cómo comienza ya el verso 20, con una frase que ya ha mencionado, no procures cambiar tus circunstancias, es la idea ya. Vive correctamente en medio de ellas. Donde Dios te ha puesto, vive correctamente. Y es evidente que Pablo está llevando esta situación a un punto complejo, y todo para mostrarnos que puede ser cristiano, cualquiera sea la situación en la que estés. Puedes ser un buen cristiano sin importar el contexto en el que te encuentres. Y la esclavitud, por más dura que sea, siendo el ejemplo más fuerte que Pablo podría haber utilizado acá, no es un obstáculo para la vida correcta. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, no te preocupes, es la idea allá. No te aflijas, vive rectamente en aquella condición. Procura ser el mejor esclavo. Si Cristo te salvó en aquella condición, no pienses por ningún motivo que la primera iniciativa es escapar de aquello. Ya conoces la historia descrita en el libro de Filemón, ¿no? Pablo mismo le dice al esclavo, tienes que volver. Porque ahora tienes el gran privilegio de ser el mejor esclavo que ese amo podría tener. Y allí la razón por la que muchos pasajes escritos en el contexto histórico de la esclavitud apuntan a la manera en cómo un creyente debe vivir aún en aquellas situaciones. Acompáñame en su Biblia, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos 5 al 8.
La palabra del Señor dice así, Efesios capítulo 6, versos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La palabra siervos allá es esclavos. La realidad que estaban enfrentando aquellos en la audiencia a los cuales Pablo les está escribiendo son esclavos, es la realidad de la esclavitud. Y les dice a ellos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Nota, no les dice, tienen que rebelarse contra la autoridad de su jefe, deben dejar todo allá, deben hacer allá una gran protesta, deben formar un equipo, un comité, un sindicato o lo que sea, para tratar de ir en contra de lo que significa la lógica de esa autoridad. Sino que les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón. Note, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, note, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. En última instancia, mi servicio, sea donde sea que lo realice, está siendo visado, supervisado, autorizado y claramente premiado, si este es el punto, por el que mejor puede hacerlo, nuestro Dios, nuestro Dios. No hay tal cosa como revolución social. Lo importante para un cristiano es servir en integridad a Dios y notar cómo Dios obra a través de lo que significa esa vida justa de muchos, que a lo largo de la historia ha sido usada por Dios para empujar el cambio de los corazones de las personas que son impactadas al ver cómo otros, en medio de adversas circunstancias, no claudican en su fe, sino que viven firmemente en su fe. Y si vives tu realidad en rectitud, así como la levadura tiene la capacidad de poder penetrar absolutamente todo y afectar todo, tienes el privilegio de poder ver cómo el Señor, a través de tu propio testimonio cristiano y el testimonio de otros cristianos, puede lograr algo precioso, precioso. No trates de hacer algo distinto a lo que incluso el propio Señor Jesucristo evitó hacer. Cuando Jesús vino a la tierra, la mayoría de las personas querían ver en Él un revolucionario que fuese en contra del sistema político imperante. Jesucristo fue en varias ocasiones proclamado incluso como rey, y dice la Biblia que Él se escapó cuando eso quiso ser, promulgado o manifestado por las multitudes que le seguían. Todos ellos querían que Jesucristo tomara en particular la espada y empezara a destruir a todos aquellos que tenían la autoridad política, aquellos que habían oprimido a la nación y a los pueblos que estaban allá, el Imperio Romano. Todos ellos querían naturalmente que Jesucristo actuara de esa manera, pero Jesús sabía que eso era superficial. Los imperios nacen, vuelven a dejar de existir. Esas realidades son temporales, no cambian el alma de las personas. Jesucristo sabía que el trabajo más serio que Él debía hacer tenía que ver con la transformación desde adentro de las personas. Y eso es precisamente lo que tú y yo debemos hacer. Por lo tanto, no nos dejamos llevar por las circunstancias y estimulados por lo que significa la salvación que el Señor nos ha dado, el llamamiento precioso que Él nos ha entregado, la obediencia a la cual somos convocados a vivir. Somos el ejemplo que el Señor espera que seamos. Y actuamos en coherencia con eso. Entonces, si eres un esclavo, sé un buen esclavo. Si eres un maestro, tienes que ser un buen maestro. Si eres un esposo, tienes que ser un buen esposo. Si eres un maestro, tienes ya una esposa, debe ser una buena esposa. Si eres un padre, tienes que ser un buen padre. En el lugar donde Dios te puso, tienes que hacer lo mejor que puedes hacer para Él. Y eso quiere decir entonces que la Biblia, utilizando el argumento de la esclavitud, está diciendo que es una buena idea la esclavitud. No. Pablo está utilizando en la práctica el mejor ejemplo que tiene para mostrarle que aún en aquella situación de la cual tú y yo quisiéramos escapar, no tenemos justificación para no vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Siempre, aún en las peores circunstancias, podemos ser buenos cristianos. Mira al final del versículo 21. El texto dice, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, procúralo más. Pablo no señala que el creyente no tiene ningún tipo de expectativas de avanzar en una situación específica. Por cierto que puedes avanzar. Y si en los propósitos divinos existe la posibilidad incluso de que un esclavo pueda ser dejado libre, y eso podía pasar en el contexto escritural, bueno, dice Pablo, no lo sueltes, aprovecha esa libertad que puedes recibir.
Es bien interesante, usted debe saber, la esclavitud existente en los tiempos bíblicos era muy distinta a la esclavitud que nosotros conocemos, que es mucho más cercana a nuestra época, en donde claramente había casi un abuso generalizado. La esclavitud de los tiempos bíblicos implicaba que en algunas ocasiones te tocaba buenos amos, muy buenos amos. Amos que estaban dispuestos a darte de lo necesario para poder subsistir, que incluso en algunas ocasiones te sentaban en su propia mesa para comer, que en muchas ocasiones incluso te hacían parte de su herencia. Muchos amos que incluso cultivaban la idea de estar atesorando dineros específicos mes a mes para poder cubrir lo que sería la libertad de la esclavitud de uno de sus esclavos, cumplido el tiempo necesario. Y Pablo dice, bueno, si llega ese momento y tienes la posibilidad, aprovéchalo, no sueltes la bendición, si este fuese el caso de poder ser libre. Y aquí una buena ayuda para poder entender la enseñanza global que Pablo nos está dando. Si Dios te salva y tú estás en un trabajo específico, procura ser el mejor cristiano dentro de ese trabajo. De pronto surge la tentación de que así como en Cristo todas las cosas son nuevas, bueno, ahora renuncio a mi trabajo, Dios me va a dar una jefatura fabulosa, ¿no? Y de pronto no nos damos cuenta que no es así lo que realmente debe pasar. Donde Dios te ha llamado, debes quedarte y tratar de ser un impacto poderoso a través de lo que significa el testimonio que Él ha generado en tu vida. Pero tienes la posibilidad de surgir y la respuesta es sí. Y si por alguna razón esas circunstancias suceden, avanza en lo que significa, pero no claudiques en el fondo que tiene que ver con ser el mejor cristiano en el lugar donde Dios te pone, honrando su nombre, glorificando su nombre, haciendo lo que es mejor para su gloria. Donde te encuentres, el punto es, obedece a tu Señor. Mire versículo 22, porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y acá se dibuja una paradoja tremendamente interesante, queridos. Tienes allá, en primer lugar, que el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Si fuiste llamado siendo esclavo, esta es una gran fuente de ánimo para aquellos que estaban escuchando aquello, ¿no? Y estaban siendo esclavos. Eres libre en Cristo, dice el texto. Eres libre en Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Yo soy esclavo. Tú me dices, Pablo, que no debo dejar de tratar de hacer lo posible por salir de aquella condición, sino que debo tratar de ser el mejor esclavo que mi jefe pudiese tener. ¿Por qué entonces me dices que soy libre en Cristo? Y la respuesta es porque Él te ha hecho libre en todo aquello que realmente trasciende, en todo aquello que realmente vale la pena. Eso afecta positivamente la realidad de tu alma. Es porque si eres aún un esclavo, en la más dura circunstancia que alguien pudiese vivir, y Cristo te ha llamado, ya sabes automáticamente que has sido liberado de la opresión del pecado, has sido liberado de las garras de Satanás, has sido liberado del fuego eterno del infierno, has sido liberado de una eterna condenación. Bendito el Señor. Eres libre. Y cuando cantamos libertad, libertad, reconocemos francamente que esa realidad es algo que podemos experimentar porque hemos sido verdaderamente libres por el poder de su palabra. Eres libre. ¿Qué importa servir temporalmente a alguien si sé que tengo ese nivel de libertad para mi alma, para mi alma? Nota el texto. Así también, el que es llamado siendo libre. En otras palabras, si alguien es salvado no habiendo sido un esclavo, dice el texto, esclavo es de Cristo. Todo lo que él simplemente está diciendo es que puede ser un esclavo físicamente, pero eres un hombre libre espiritualmente. Y puede que seas un hombre libre físicamente, pero espiritualmente eres un esclavo. Y es porque finalmente, simplemente tenemos todos nosotros, los creyentes, el privilegio de saber que ahora le damos cuenta a un jefe mayor, que ahora tenemos el mejor amo del mundo, del universo, a quien debemos dar cuentas y a quien debemos vivir, para quien debemos vivir. Cristo te ha liberado totalmente para que seas su siervo. No necesitas preocuparte por la situación superficial en la que te encuentras, solo necesitas obedecer. Y el texto va mucho más allá. Si avanzas, por favor, al versículo 23 del capítulo 7 de Corintios, tú y yo miraremos la tercera característica ya, nos habla de la pertenencia. Dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
La verdadera identidad del creyente, mis queridos, se manifiesta en el llamado, lo que es, sin duda alguna, el privilegio. También se expresa por medio de la obediencia, que sin duda debe ser, en el caso cristiano, la prioridad. Pero también es cierto que se goza por medio de la pertenencia, que nos habla de la posición en la que Dios nos permite estar, la posición que Dios nos permite tener. Escucha, en realidad no eres un esclavo de los hombres. Si realmente eres un cristiano, eres un esclavo de Cristo. Y esto encierra absolutamente todo. Dios te tiene allí, Dios te tiene en sus manos, sirves para Él. Lo que hagas, donde sea que lo hagas, lo estás haciendo para Él, ya sea que blasfemes su nombre para tristeza de lo que significa tu vida, o ya sea que glorifiques su nombre para honra de Él. Lo que haces finalmente lo estás haciendo para Él. Y eso es precisamente lo que vimos en Efesios capítulo 6. ¿Notas allá? Debes servir a tus amos terrenales con temor y temblor. ¿Como a quién? Como a Cristo. Es porque a fin de cuentas, ¿quién determinó dónde puedes estar trabajando? ¿Para quién estás trabajando? En las condiciones en las que estás trabajando, es precisamente Él. Y el único que puede hacer lo necesario para permitir que tengas gozo, esperanza, paz y contentamiento en un momento como ese, por más difícil que pueda ser. Es precisamente aquel que por algún propósito específico te permite estar donde estás. ¿Dónde estás? Debes obedecer a tu amo, como si estuvieses sirviendo a Cristo. No sirves como al ojo humano, como dice el texto. ¿Y por qué no sirves como al ojo? Es porque no estás sirviendo a un simple ojo humano. Estás sirviendo a Cristo. Por lo tanto, el punto es, ¿eres un esclavo? Mi servicio es para Dios. Si eres libre, tu servicio es para Dios. Es porque por su gracia Él te compró con un precio. El texto dice, por precio fuisteis comprados. ¿Cuál fue ese precio? Y tú y yo reconocemos ese precio. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, que allá es evidente que no hemos sido nosotros comprados por aquello que el hombre pudiese pagar, sino que el costo de nuestro pago, de nuestra redención, ha sido la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Eres realmente siervo de Dios. Por lo tanto, no te preocupes de las cosas externas. No te preocupes. Haz lo que Dios quiere que hagas. Vive para Él, obedécele, aférrate a su llamado y disfruta lo que significa la pertenencia a Él. Hermanos, todo varón, en cualquier estado, condición o situación en la que fuere llamado, debe permanecer allí con Dios. Sea como sea que haya sido llamado, sea como sea que haya sido apartado, sea cual sea el estado de la vida en la cual te encuentras, necesitas considerar que estás ahí producto de la soberanía de Dios y estás ahí para que precisamente des testimonio de ese amor que tienes hacia Dios en medio de aquella realidad. Te encuentras trabajando en un lugar en donde ahora todo está siendo trazado a través de lógicas ideológicas, y tú puedes ser una luz en aquel lugar. Y estás en medio de una familia en donde la mayoría de ellos son incrédulos. ¿Quieres escapar de ese lugar? Bueno, si no hay nada que hace que realmente tengas una razón bíblica para salir, aprovecha todas las razones bíblicas que tienes para quedarte y sea una luz en aquel lugar. Te encuentras en medio de lo que significan estudios, en donde claramente los énfasis son absolutamente contrarios a Dios. Tienes una gran bendición, una gran posibilidad para poder estar ahí y estar firme. Pero la única razón por la cual puedes estar bien en cualquiera de los lugares que he descrito es porque realmente te estás aferrando a lo que significa esa identidad que Cristo te ha dado. Es porque si no estás aferrado a lo que significa el reconocimiento del llamado, de que Dios te llamó, por lo tanto Él te sostiene, por lo tanto Él te guarda, por lo tanto Él te protege, por lo tanto Él te va a glorificar. Bueno, francamente tienes razones para temer. Es porque si realmente no te das cuenta del privilegio que significa obedecerle, es porque no importa que te quedes donde Él quiere que te quedes. Si no le obedeces, no tiene sentido. Vas a sufrirlo igual. No tiene sentido que des aquella batalla. Ayuda, que puedas discernir que Dios te ha dado lo necesario para que puedas estar donde estás y hacerlo mejor. Y de pronto, no me pagan todo lo que yo creo que merezco recibir. Y probablemente si le pregunto si alguien de acá piensa aquello, todos levantarían la mano, ¿no? Pero lo cierto es que no se trata de eso. Se trata de lo que Dios considera
que debes recibir. Y allá estás, viviendo como el mejor cristiano, haciendo lo mejor que el Señor te permite hacer, porque sabes que no hay nada mejor que puedes hacer que eso. Piensa en las diversas circunstancias que Pablo tuvo que enfrentar. Para mí es impactante pensar en todos los detalles que son descritos en la Biblia, que fueron parte de sus batallas, sus luchas, sus dolores. Él toma textos completos como 2 Corintios capítulo 11 para dar un listado incluso de una cantidad impresionante de lapidaciones, naufragios, peligros de la nación. Y tienes allá un hombre que ha sido enfrentado a persecuciones, naufragios, enfermedades, exposiciones al frío, exposiciones a heridas abiertas en varias ocasiones, traicionado, sin hogar, mal vestido, burlado, difamado, espiritualmente enemistado, afligido, a veces desesperado de la vida, finalmente asesinado. Y fue glorioso. Todo ello debido a que la vida de Pablo estaba escondida en Cristo. Él había asumido, francamente, lo que significaba su identidad en Él. Él sabía que valía la pena cualquier cosa que pudiese hacer, porque sabía que todo lo que venía era mucho mejor que eso, mucho mejor que eso. Él había recibido del dador de la vida, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y él sabía que no podía hacer nada mejor que gozar de lo que significaba aquella realidad. Y con gozo, así como Cristo, poniendo el gozo delante de él mientras sufría la cruz, enfrentó cada circunstancia de su vida. Y cuando le ves preso en un calabozo, al lado de otro allá en el cepo, la palabra del Señor nos dice que está cantando y alabando al Señor. Y tú dices: ¿cómo hace eso? Bueno, porque sabía dónde estaba su identidad. Sabía a quién le pertenecía. Y sabía que a fin de cuentas, quien tenía la autoridad sobre su vida no era ni el carcelero, ni el imperio romano, ni Satanás. Era Dios mismo. Juan Calvino dijo lo siguiente: todos deberíamos considerar nuestra situación particular como una tarea que Dios nos ha asignado. De otro modo, en el curso de nuestras vidas pasaremos de un lado a otro sin rumbo. Y me parece necesario considerar una frase como esa. Todos nosotros deberíamos considerar que en el lugar donde estamos hemos sido puestos como parte de la misión de Dios. Hay un propósito específico para que Dios te ponga en la familia donde te puso, en el lugar donde te puso, en el trabajo donde te puso, en el estudio donde te puso, en la relación con la que te puso y en la iglesia en donde estás. Y es evidente que si no estás tomando el privilegio de asumir que eres un siervo de Dios donde quiera que estés, vas a estar dando vueltas de un lugar a otro. Ve tu vida como una tarea de Dios y mantente fiel en la tarea donde estás hasta que el Señor mismo te mueva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque ella nos permite poder reconocer a través de sus páginas lo que necesitamos, Señor. Y Dios, sabemos, hay muchas circunstancias en las que vamos a estar. Tú dices que haces salir sol sobre justos e injustos, pero también haces caer la lluvia sobre justos e injustos. No estamos inmunizados a situaciones difíciles de trabajo, de salud. No estamos inmunizados a opresiones evidentes que vamos a percibir en muchas ocasiones y con mucha fuerza en el mundo en el que estamos. Pero, Señor, si aún un esclavo podía mantenerse como un esclavo siendo un buen cristiano, Señor, no nos quites el privilegio de poder ser los mejores cristianos que podemos en tu gracia, donde nos has puesto. Señor, ayúdanos a poder valorar, estimar tu soberanía por sobre todas las cosas, agradecerte día a día porque sabemos que donde estamos, Señor, tú has permitido que estemos. Y, Señor, haznos ser sensibles al momento, las circunstancias y las razones que se fundamentan en ti para tomar una determinación de cambio, de avance. Pero, Señor, gracias, porque sabemos que finalmente nos das lo necesario. Es porque sostenernos a lo que significa el llamamiento que has hecho es algo vital, esencial. Sabernos seguros en ti, Padre amado, es algo tan glorioso. El saber que nuestra vida está resguardada en ti,
Nos hace, Señor, sentir tanta paz. El saber, Señor, que tenemos que obedecerte nos hace mantenernos ocupados. Y gracias a Dios porque podemos invertir nuestro tiempo pensando específicamente en las maneras en cómo podemos llevar adelante tu perfecta voluntad y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y Señor, gracias porque nos permites vivir ese sentido de pertenencia, porque hemos sido comprados por precio, porque finalmente nos das un peso distinto. Es porque sea donde estemos, actuemos de la manera que actuemos, el entorno en el cual tú nos hayas puesto, a fin de cuentas, el testigo principal, el mayor receptor de lo que hacemos, eres tú. Y Señor, ayúdanos a agradarte y líbranos, Señor, de aquella posibilidad de deshonrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.